Vamos a ver hoy el tema de métodos inmunológicos para la detección de parásitos. Somos el equipo 4 que estamos conformados por Vázquez Calvo Alondra, mi compañera, y yo, Barrera Guerrero José Francisco. Bueno, ¿cómo podemos comenzar con la introducción? Podemos decir que estas pruebas, de alguna manera podemos decirlo, que se basan en la respuesta inmune de nuestro cuerpo. Más concretamente en la inmunidad adquirida que más en la innata, debido a que cuando nos infectamos de un parásito, nuestras defensas crean lo que son los antígenos, los anticuerpos para los antígenos de los parásitos. Y de esto se logró constituir algunas pruebas que los pueden detectar esos antígenos mediante la respuesta inmune de antígenos anticuerpos, o también podemos detectar los anticuerpos, dependiendo del tipo de prueba que vaya a ser. Sí, este tipo de pruebas se llaman inmunodiagnosis o inmunoanálisis. En sí, todas las pruebas, podemos decirlo así, que se basan en la reacción antígeno-anticuerpo o en la reacción de anticuerpos-antígenos, ya que en nuestro caso, para nosotros, cuando nos llegan a sacar sangre para detectar un parásito que esté en la sangre, sería una respuesta del antígeno que se encuentra en la prueba para detectar los anticuerpos que tenemos en la sangre. Ok, las técnicas que se van a repasar va a ser la flooculación, aglutinación, precipitación, inmunofluorescencia, radioinmunoanálisis y inmunoenzimoanálisis, esos nombres. Bueno, comenzamos con uno de los más sencillos, las técnicas de aglutinación. Esto es de las sencillas porque venden los kits ya preparados donde la fijación inicial es de antígenos específicos sobre eritrocitos o partículas, es decir, como una superficie que ya tiene el antígeno. Y ya de ahí se consigue el suero del paciente que quiere hacer la prueba y se incuba con el suero, en el kit, para saber si se crea la aglutinación, es decir, la unión o reacción para formar el complejo antígeno-anticuerpo. Esto a veces varía mucho la eficacia y siempre se debe de confirmar con algunas otras pruebas. Aquí tenemos el diagrama, donde se puede ver uno de los clásicos que es la aglutinación con látex. Tenemos la partícula, el antígeno, y después al agregar el suero se puede ver la aglutinación del antígeno, el anticuerpo, esa como Y morada, que todo se junta. Entre estas pruebas está la aglutinación directa y la aglutinación de partículas. La directa, digamos, por así decirlo, es en seco, porque es los parásitos, así como tal, contra los suelos de los pacientes. Los anticuerpos presentes se aglutinan a los parásitos formándose cúmulos consistentes, que es lo que logramos visualizar. De ahí sería la aglutinación de partículas, es decir, del látex o carbón. A estas partículas son las que se le adhieren los anticuerpos para que formen un complejo visible para nosotros. Aquí tenemos el ejemplo del látex, donde se dan cuenta en el negativo, lo blanco es lo que se unió a las partículas que contienen los anticuerpos. De otra técnica, una poco más estándar, sería la hemoglutinación, donde se encuentra el suero del paciente y después vienen los glóbulos rojos suspendidos con el antígeno del parásito. Todo eso para juntarlo y que se logra hacer visible. Aquí podemos ver los tubos donde dice 3A y 3B. El 3A se logra aglutinar y se forman esas líneas. El 3B, como no aglutina, se precipita y se hace un sedimento abajo. De ahí donde se logra ver un positivo forma esas, digamos, estructuras, y el negativo no, porque no posee
necesario para que reaccione con el antígeno. Aquí tenemos, si se dan cuenta, en el cuadro azul todo se sedimenta en el mismo punto, y en el cuadro rojo con una cruz se logra ver un positivo debido a que está disperso uniformemente formando esas estructuras. De las técnicas de precipitación. En estas técnicas se requiere tanto el antígeno como el anticuerpo que se encuentran en un medio donde la precipitación sea posible. Es decir, que no haya ninguna estructura que interfiera con ello. Para estos tipos de técnicas existen varias, entre las cuales se pueden destacar la técnica de precipitación en gel o difusión simple, la técnica de difusión radial o de Auch-Turnolling, y la técnica de inmunoelectroforesis. Esas tres técnicas son de las que vamos a hablar a continuación. Esta es la de gel, donde podemos ver que se pone el antígeno, el anticuerpo en una superficie del gel. Cuando se empieza a dar la reacción, vemos cómo se esparce el antígeno y el anticuerpo hasta que se logran interceptar y que se crea la aglutinación. Y eso es visible para nosotros para decir que es positivo. Esta es la de difusión. Y acá está la difusión de precipitación. Se pone el pocillo con el antígeno y anticuerpo en un agar, donde se deja que el antígeno y el anticuerpo fluyan durante el agar y así lleguen a interactuar entre ellos, formando lo que son los arcos de precipitación, unas líneas donde se logra ver la reacción antígeno-anticuerpo. Aquí tenemos cómo se ve cuando se hace la prueba. Ya ahí se ve el gel, donde están los sueros de los pacientes, el antígeno y la reacción. Y hasta el último sería la inmunoelectroforesis. Esta técnica se realiza una electroforesis, se logra ver cómo se logra ver esta técnica. Ay, perdone, es que casi me caigo. Se realiza una electroforesis mediante el antígeno y el anticuerpo para separarlos en los pasillos. Mediante cuando se logra este proceso de separación, se puede llegar a dar la reacción antígeno-anticuerpo para decir que es positiva. Si no se llega a dar la reacción, se dice que es negativa. Aquí tenemos el ejemplo. Se ven los antígenos específicos y de ahí se ve el que se dispersa el suero del paciente en el gel de la electroforesis. Se dan las cargas para generar el campo eléctrico y se crean unas líneas que se ven al lado del antígeno mediatídico. De ahí se ve cómo se da la reacción antígeno-anticuerpo y se forman las líneas para decir que es positivo. Bueno, otra de las técnicas importantes dentro de este tema también es la inmunofluorescencia. La inmunofluorescencia, como ya lo hemos escuchado muchas veces y también lo hemos utilizado en otro tipo de estudios, se va a basar también en la reacción entre los anticuerpos que vamos a tener en el suero del paciente y vamos a tener también los antígenos marcados, pero estos van a estar marcados con sustancias que emitan fluorescencia. Ese va a ser nuestro primer indicador. Entonces, lo primero que les vamos a explicar aquí es la inmunofluorescencia indirecta. En la inmunofluorescencia indirecta vamos a tener un parásito o una parte del parásito agregado a la lámpara o a un objetos. Lo que vamos a hacer es que lo vamos a poner a reaccionar con el suero del paciente, que si está infectado va a presentar los anticuerpos, y si el paciente no está infectado, entonces no va a presentar los anticuerpos y no va a haber reacción. La siguiente, porfa. Bueno, esto es lo que les había explicado sobre la reacción que va a existir entre el antígeno, si es que está presente, y el anticuerpo que vamos a agregar nosotros.
El suero de los pacientes se tiene que incubar y después se le va a agregar el anticuerpo, que generalmente usamos una antiinmunoglobulina G o una inmunoglobulina M humana, que va a estar conjugado con estas sustancias fluorescentes. Estas sustancias las vamos a poder observar más cuando las ponemos directamente a una luz ultravioleta y se va a observar una luz verde. Generalmente lo que se observa es la fluorescencia en el citoplasma del parásito. La siguiente. Bueno, en esta diapositiva pusimos algunos ejemplos de cómo se pueden observar los parásitos y de cómo emiten este color característico en algunos, por ejemplo, Trypanosoma cruzi o Toxoplasma gondii, que las estructuras que se observan son muy características de los parásitos y esta fluorescencia hace que todavía se remarquen un poquito más. En el caso del radioinmunoanálisis, que también es otro de los estudios que se realizan, los principios básicos se establecieron a partir de estudios que se han hecho con anticuerpos resistentes a la insulina. Ese fue el principio para que se pudieran empezar a implementar los radioinmunoanálisis en otras áreas. Este ensayo es un método muy sensible y se utiliza para la determinación cuantitativa de anticuerpos. Entonces nos va a permitir la identificación de la clase de inmunoglobulina que esté presente. Volviendo a repetir que entonces si el paciente presenta este parásito, entonces va a tener anticuerpos en el suero y esos son los que vamos a poder... el problema con este tipo de análisis es que nosotros tenemos que utilizar material radioactivo. Entonces ponemos en riesgo la salud de quien está realizando el análisis, pero es uno de los métodos más sensibles que tenemos en parasitología. Bueno, ahí tenemos algunos ejemplos de lo que son radioinmunoanálisis competitivos para la medición de antígenos, que estos van a ser de la unión con los antígenos que se van a medir, el antígeno que nosotros marcamos y el anticuerpo que deseamos detectar en el suero del paciente. Los competitivos se rigen por una prueba sencilla en donde nosotros vamos a hacer competir los antígenos que marcamos con los antígenos que están presentes en el suero del paciente. Entonces, dependiendo qué tanto se desplacen los antígenos marcados, esa va a ser la concentración de los anticuerpos que tengamos en el suero del paciente. En cambio, el análisis no competitivo, en este únicamente vamos a unir directamente los antígenos con el anticuerpo. Eso se va a incubar, se va a hacer un lavado y dependiendo de la concentración que encontremos allí, va a ser la concentración de anticuerpos que se producen ante el parásito que nosotros estamos buscando. Bueno, también tenemos los enzimoinmunoanálisis. Estas son muy sensibles, son pruebas muy fáciles de realizar. Vamos a hacer una identificación, una muestra que se puede realizar en fase sólida y entonces aquí los anticuerpos van a estar unidos a un sitio. Puede ser una placa de plástico. Esto lo vamos a hacer con generalmente usamos marcadores como velocidad y entonces estos conjuntos se le conocen como conjugados. Vamos a estar conjugando la enzima con los anticuerpos del paciente. Bueno, los anticuerpos conjugados suelen ser monoclonales o van a ser antiinmunoglobulinas especiales. En este caso vamos a usar sistemas competitivos y se va a establecer otra vez esta competencia entre los sitios de unión disponibles que vamos a tener entre el reactivo, que en este caso va a ser un antígeno, que va a estar en el ensayo y vamos a tener una concentración ilimitada de este antígeno y también vamos a tener presente el anticuerpo que deseamos investigar. Entonces va a haber una competencia entre las enzimas marcadas y los antígenos que vamos a tener presentes en el suero del paciente.
Bueno, en esta imagen nosotros la pusimos porque de alguna manera explica cómo es que se va a ir haciendo este proceso. Para poder hacer un ELISA, nosotros tenemos aquí un soporte, que es la parte blanca que se observa en la figura, y necesitamos tener la muestra, el diluyente y el conjugado. El conjugado, como ya habíamos mencionado, va a ser la enzima marcada que vamos a estar utilizando. Se va a basar también en que una vez que se unan conjugados con los anticuerpos, van a consumir el sustrato que nosotros agregamos al análisis, entonces se va a ver reflejado a través de una coloración que va a ser cuando se consuma el sustrato, y eso nos va a indicar qué tan concentrados están los anticuerpos, ya que dependiendo de qué tanto color emita va a ser la cantidad de sustrato que consuma. Bueno, aquí tenemos algunos de los marcadores o lectores que se utilizan. Por ejemplo, tenemos marcadores enzimáticos, fluorescentes, los ligandos que vamos a usar como son biotina o avidina. Estos ligandos también nos sirven más para amplificar la reacción que va a existir entre el antígeno, anticuerpo y la enzima. También tenemos los luminiscentes, espectrofotometría, fluorescencia, quimioluminiscencia o electroquímica. Bueno, otras de las pruebas que también se utilizan son el diagnóstico molecular. En el diagnóstico molecular existen técnicas como la reacción en cadena de la polimerasa, que son de las más utilizadas y que también son muy sensibles. Esta reacción se basa en la producción masiva de secuencias de ADN o del ARN del parásito a partir de la muestra clínica, que va a ser la muestra de nuestro paciente. Entonces, la PCR se fundamenta en esta multiplicación in vitro de la región ADN elegida y requiere cantidades mínimas y en pocas horas produce enormes cantidades de la molécula inicial. Entonces, este ADN lo que va a hacer es amplificarse y reproducir copias múltiples que nosotros las vamos a poder reconocer y entonces identificar al parásito. Bueno, en el caso de PCR, aquí les pusimos un ejemplo. Por ejemplo, para el diagnóstico de entamoebas. Como ya sabemos, distinguir de una entamoeba histolítica o una entamoeba dispar es más difícil por las características morfológicas que comparten. Entonces, si nosotros hacemos una PCR, es más fácil diferenciar cuál, porque está basado en el ARN de los parásitos. Hay muchos trabajos que han demostrado que la utilidad de la PCR y su sensibilidad cuando diferenciamos de una entamoeba histolítica y de una entamoeba dispar. Por eso es que en algunos diagnósticos es más útil usar una PCR que cualquiera de las otras que ya hemos mencionado. Otro de los ejemplos también que se usan en PCR es el ADN para detectar Toxoplasma gondii, que también se puede hacer por ELISA, pero a través de diversos estudios se ha determinado que las PCRs a veces pueden superar incluso las pruebas de ELISA porque tienen una mayor sensibilidad. Entonces, en animales experimentalmente infectados con Toxoplasma gondii, una PCR puede descubrir al parásito en 18 horas después de ser inoculado. Aparte de que son sensibles, los podemos detectar mucho antes y nos ahorramos tiempo para el diagnóstico y para poder evitar las patologías que estos parásitos puedan desarrollar. Bueno, esta ha sido en general toda la presentación que hemos dado y bueno, pues ya abrimos el micrófono para ustedes por si tienen alguna pregunta que hacer. Mi duda es que ¿por qué la sensibilidad es diferente en cada prueba? ¿Qué es lo que pasa ahí? Puedo decir de las primeras técnicas que la sensibilidad no es tan buena porque simplemente se expone el antígeno al anticuerpo, así digamos, en bruto, en seco, lo que a veces no permite una buena sensibilidad. Y ya en las otras se dan unos intermediarios más específicos para que sea más sensible. Es decir, nada más que tan complejo se vuelve el procedimiento para que sí se detecte lo más correctamente o mejor.
¿Quieres añadir algo, Alondra? Ajá. Bueno, es que en algunas pruebas, como ya lo dijo Paco, por ejemplo, en donde vamos a reconocer anticuerpos, a veces pueden haber ahí algunos errores entre el reconocimiento entre anticuerpo y antígeno. En cambio, cuando usamos otras, por ejemplo, PCR, que fue la última que mencionamos, estamos haciendo o trabajando con muestras que ya van más a nivel molecular, entonces estamos reconociendo ya muestras en donde trabajamos directamente con ADN. Entonces, es mucho más sensible de detectar los ADNs que estar trabajando con anticuerpos que se pueden confundir de sustrato, que se pueden estar uniendo a otro tipo de antígenos, y por eso algunas son más sensibles que otras. ¿Alguna otra pregunta? Sí, tengo otra. Por ejemplo, ¿para qué parásitos se puede aplicar una prueba de RIA? Las pruebas de RIA se pueden utilizar para muchos parásitos que son protozoarios intestinales. Se puede usar para Giardia, se puede usar para Microsporidium o Cryptosporidium. Nada más que no se están usando mucho porque usan el material radioactivo, pero se pueden utilizar para ese tipo de parásitos. Entonces, a pesar de las desventajas que tienen, ¿sí se siguen haciendo? Sí, se hacen más en centros de investigación que en otro tipo de laboratorios, pero sí es una desventaja importante la que se presenta y se usa precisamente más en investigación porque como son pruebas mucho más sensibles, permiten obtener investigaciones más certeras sobre lo que se está buscando. Ok, entonces esta prueba no se usa mucho como para el público en general, es más para los estudios que se realizan en laboratorios como para tesis o así. Ajá, sí, se usan más para investigación. Ok. Eso y por el costo. Gracias. ¿También es muy cara? Sí, porque como se ocupan materiales radiactivo, cuesta un poco más de dinero también por los aparatos para que el personal que la realice no se vea afectado por manipular los reactivos. Okay. Sí, sería yo. Sí. Hablando ahorita que mencionas de economía, ¿cuál prueba tú pondrías principal que no afectaría tanto la economía de un laboratorio? Yo diría que una de hemoaglutinación directa, debido a que en la directa nada más se ocupa los anticuerpos y los antígenos y se hace a que reaccione y a que se dé. Nada más saldría el costo del reactivo para los antígenos, porque los anticuerpos son los que habría desarrollado el paciente que si de verdad tenga la parasitosis, darían positivo. Ya esas pruebas están me parece, como en 300, 400 pesos. ¿Qué parásitos se pueden detectar con la hemaglutinación? Entonces, como lo dice hemoaglutinación, se extrae una muestra de sangre, entonces serían parásitos que sean tisulares o que se parasiten la sangre, que estén presentes en la sangre, ya que ahí se genera la respuesta inmune y generará los anticuerpos. Por ejemplo, los triponemas. Y entre la hemaglutinación indirecta y la directa, ¿cuál es la que más se utiliza? Pues en sí casi no hay mucha diferencia. La directa es donde dice suero y antígeno, y la otra se ocupa el suero, el intermediario y el antígeno, porque el intermediario es el que posee el antígeno. Los anticuerpos vendrían en el suero del paciente. La que más se usa es la indirecta, porque presenta un poco más de, digamos, sensibilidad a la hora de dar el resultado. ¿Alguien tiene más preguntas? Yo tengo una pregunta con respecto a la perspectiva del
del químico que realiza las prácticas. Si yo fuera el dueño de mi empresa, ¿sí me convendría tener todas las pruebas en mi laboratorio? Bueno, eso va a depender mucho del tipo, de la región en donde tú vives y de cuáles son las enfermedades más comunes en donde tú estás. Entonces, las pruebas que más puedes poner en un laboratorio van a ser precisamente esas pruebas en donde haya más demanda de la detección o del diagnóstico de estos parásitos. Y también por tu parte económica, si tú tienes un laboratorio y tienes un capital así grande, que le estás invirtiendo mucho, el área te conviene, podrías conseguir algunos radioinmunoensayos, o si no tienes mucho dinero, podrías conseguir algunas pocas pruebas para técnicas de aglutinación simple, que no son tan caras, que pueden servir. Es decir, que aquí depende de qué tanto dinero tengas y, porque, y también de la región donde estás para que sea factible tu inversión y la puedas recuperar y ganar dinero. ¿Más preguntas? No, Yo tengo una. Buena. Bueno, menciona mucho que los métodos cualitativos son los que más se usan, pero ¿cómo podrían volver un método cualitativo en semi-cuantitativo para mejorar, no sé, la precisión del método? Bueno, en ese caso, si nosotros queremos ya conocer la concentración de los anticuerpos o la concentración de qué tan alta fue la infección, entonces podemos implementar una serie de diluciones, trabajar con diluciones del suero del paciente y determinar el título de anticuerpos. ¿Alguien más? Nada. Yo tengo otra, Esther. Mencionaron que la PCR tiene mayor precisión que ELISA, pero ¿ELISA está por encima de las demás o no? Depende qué tipo de parásitos hay que detectar, porque las ventajas que tiene ELISA es que es muy fácil de realizar y no necesitamos un material tan caro para realizar las pruebas. Entonces, ELISA es una de las pruebas que más se manejan en los laboratorios porque es rápida y fácil de realizar. Y la PCR pues va directamente a trabajar con el material genético de los parásitos. Por eso es mucho más sensible que ELISA, que utiliza las enzimas y el sustrato que nosotros le agregamos. Yo tengo otra pregunta. Sí. Si saben qué prueba valida lo de la nueva enfermedad, la del COVID-19. Pues están realizando pruebas de PCR. Que no es la única, pero es la que da más confianza por el grado de sensibilidad. Porque sí, ya se están haciendo kits que solo tienen un 50% de sensibilidad. Es decir, que si te sale positivo la prueba y puedes tirar una moneda y aún así lo que salga de la moneda de falso o verdadero, puedes quedarte con ese resultado, que no es tan confiable que digamos, porque se está trabajando. Y ya se ocupa mucho el PCR ahorita, porque sí ya tiene más, digamos, una mayor garantía de que el resultado es confiable. Entonces creo que esto sería todo. Gracias por su asistencia, se le agradece que nos regalen un poquito de su tiempo para esto. Gracias por su tiempo.